El libro de Lucas, capítulo 10, versículo 41. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Gracias, Dios, por esta tu bendita palabra. Háblanos a través de ella. El Señor quiere hablarnos acerca de los afanes de la vida. Quiere hablarnos acerca de aquello que muchas veces sin verlo, muchas veces sin caer en cuenta de ello, caemos en un círculo en el cual no podemos muchas veces librarnos, en el cual estamos con un constante afán, un constante ir y venir, un constante ajetreo, un constante niveles de preocupación, de estrés, de tristeza, de enojo, un sinnúmero. Pero el Señor no niega que en el mundo tendríamos aflicciones, porque de hecho en su palabra Él enseña que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos porque Él habría vencido al mundo. Así que Dios, en medio de su palabra, no solamente nos enseña que sí, que tendríamos aflicciones, pero que ninguna de ellas tenía por qué derribarnos, ninguna de ellas tenía por qué derrotarnos, ninguna de ellas tenía por qué ejercer dominio, control. Ninguna de ellas tenía por qué dominarnos, porque Él había vencido, Él venció. Y Él entregó esa victoria en nuestras manos a través de la cruz del Calvario. Por eso el Señor enseña en este versículo, nos enseña la importancia de priorizar nuestra relación con Jesús sobre toda distracción, sobre todo afán del mundo. Porque ciertamente el mundo y sus afanes y sus deleites van a querer llenar nuestra vida de cargas, de ansiedad, de preocupaciones, a tal punto en que el ser humano se siente cansado, se siente derrotado, se siente impotente. Por eso es necesario que Jesús, en medio del mar de este mundo, sea como ese flotador que nos impide hundirnos, nos permite siempre estar en la superficie tomando el aire, respirando con libertad, para que nada de esta tierra quiera ahogarnos y que lo logre hacer. Y a través de esta enseñanza, donde Jesús visita a Marta y a María, Él se las encuentra en una aldea y una mujer llama a Jesús, llamada Marta, y le recibe en su casa. Pero ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús y escuchaba la palabra, y escuchaba lo que Jesús tenía para decir, y escuchaba todo lo que el maestro tenía para ministrar en aquella casa. Dejó de lado
todas las ocupaciones y se sentó a los pies del maestro. Pero Marta, después de que había recibido al maestro en su casa, estaba preocupada por muchas cosas, muchos quehaceres, muchas ocupaciones, muchas diligencias, muchos compromisos. Y ella, en vez de sobrellevar de que tenía una visita que ella misma recibió, aún delante de aquella visita ella expone ese malestar, esa carga que sentía, esa manera de vivir que ella tenía. Al decirle al Señor la siguiente pregunta: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Cuando estamos tan afanados, muchas veces lo que decimos, lo que hablamos, nuestra manera de reaccionar no son las correctas. No son las que como hijos de Dios deberíamos tener. Y en esta mañana debemos reconocerlo, que muchas veces en medio de la angustia que sentimos, del afán, de la desesperación de no poder solucionar muchas cosas que queremos solucionar y de ver qué cosas se cumplan que estamos esperando, en esa desesperación empezamos a reaccionar de maneras incorrectas, de hablar de la forma que no deberíamos hacerlo. Y ahí estaba precisamente Marta mostrándole al Señor qué es lo que estaba pasando en su interior. Era como un huracán de emociones, en el cual ni aún respetando la visita del maestro, se volcó hacia él. Porque así es la condición del hombre cuando el mundo y sus afanes lo arropa, lo inunda, lo sobrelleva. Es hora de decirle al Señor y permitirle al Señor: toma control de mi vida. Haz con ella lo que tú quieras. No permitas que nada ni nadie de esta tierra, Dios mío, tenga la capacidad de robarme la paz, Señor. Que con tanto trabajo, Señor, que con tanto esfuerzo, Señor, he podido, Señor, conseguir de tu mano, que tú me has dado, Señor. No lo permitas, Padre. Dígaselo en esta mañana con toda libertad. Porque a veces le permitimos a la vida que decida por nosotros, que nos robe la libertad de ser felices, de tener paz, de estar en comunión los unos con los otros, de disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. Ahí estaba Marta. Marta estaba preocupada por los quehaceres. Ella no estaba como María a los pies de Jesús. Ella estaba priorizando los afanes de este mundo, los deleites, antes que el Señor, antes que su palabra, antes que su presencia, antes que su obra. Y el Señor le responde a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Jesús visita la casa de Marta y María en Betania no para colocarles cargas, no para colocarle en ellas preocupaciones, estrés. Mas sin embargo, Marta, en su manera de afrontar la vida y asumir, Marta se afana en los preparativos de la comida, pero María se sienta a los pies de Jesús para escucharle, con una posición de dejarme enseñar, discipular por el Maestro. Por eso Marta se queja de María.
Y por eso ella viene hacia el Señor en ese reclamo, mostrando su frustración. Pero esta fue la oportunidad del Señor de decirle: Marta, yo conozco tu afán, yo conozco tu preocupación, porque estás abrumada. Que muchas de estas distracciones, de estos afanes de la vida, te están robando la paz y no te has dado cuenta, Marta. Que todas estas distracciones y estos afanes de la vida te están quitando la esencia, te están quitando la capacidad de pensar con la sabiduría, con la sobriedad que necesitamos para este tiempo, para este momento de la vida. Marta, ¿qué estás haciendo? Estás escogiendo la peor parte. No estás siendo sabia, no estás siendo prudente, Marta. No estás tomando la mejor decisión. Ahí estaba el Señor confrontando a aquella mujer que quizás ya estaba cansada, que quizás ya estaba deseosa de tener un descanso y no saber de nada más. El Señor le dice: afanada y turbada estás con muchas cosas. Ahí está diciéndole: mira, María, está escuchando la palabra, está permitiendo primero recibir el refrigerio, la fortaleza espiritual que necesita para afrontar los afanes de la vida. Si no, esos afanes van a venir para destruirte, para aplastarte. Necesitas primero llenar tu alma de la fortaleza que necesita, y solamente la vas a encontrar aquí, sentada, escuchando junto a María la palabra que he venido a darles. Por eso Jesús ahí le está enseñando la importancia de priorizar la relación espiritual, la escucha de la palabra de Dios sobre las tareas materiales y las preocupaciones de este mundo. Su mirada no la tenía colocada en el lugar correcto. Su mirada no la tenía colocada en donde iba a hallar la respuesta a esa situación. Y a veces eso es lo que el mundo provoca en el ser humano. Que los afanes de la vida quiten la mirada nuestra del cielo, quiten nuestra mirada de nuestro Salvador y la coloquemos en el problema, y la coloquemos en la circunstancia adversa, y la coloquemos en donde no debe ir, para que cuando venga ese problema, cuando venga esa circunstancia, tenga el poder y la autoridad para destruirnos, para derribarnos. Eso es lo que planifica el mundo. El enemigo de nuestras almas, que quiere apartarnos de nuestro Señor, que quiere apartarnos del camino correcto. María sabía que primero era lo primero, y lo primero era escuchar a Jesús. Lo primero era atenderlo a Él, era llenarse de su presencia, porque ella sabía que al soltar la mano de Jesús no tendría la fuerza para mantenerse en pie con los afanes de la vida. Marta, ella estaba ocupada. Y no es que estuviese mal lo que Marta estuviese haciendo, porque realmente ella estaba haciendo los quehaceres para la hospitalidad que quería brindarle a Jesús. Y que también seguramente a los que venían con él, porque seguramente él no venía solo. En su afán ella quería organizar las camas, los dormitorios, todo lo que ellos iban a necesitar. Pero en ese momento Jesús estaba hablando. En ese momento Jesús estaba dando instrucciones, estaba alimentando.
Y ella no tenía ese discernimiento en ese momento. Claro que era bueno que ella organizara todo para que ellos se sintieran como en casa. Era bueno su intención. Pero a veces nuestras intenciones no van acorde al propósito de Dios. A veces nuestras intenciones pretendemos que dominen por encima de la voluntad de Dios. Aunque una intención sea buena, aunque una intención sea amable, no quiere decir que sea lo que Dios quiere que se haga en ese momento. Por eso siempre tenemos que ir al Señor y decirle: Señor, ¿será que esto que quiero hacer? ¿Será que esto que quiero ahora realizar? ¿Será que esto que quiero emprender? ¿Será que esto en lo que quiero caminar es lo que tú esperas que yo haga en este momento? ¿Es lo que tú quieres que yo haga en este tiempo? Porque seguramente el afán de la vida te va a decir: es para ahora, no puedes esperar. Deja al Señor de un lado y dedícate mejor a esto que es prioritario, porque el mundo te va a vender la idea que es así. Así que María sí se sentó a los pies del Señor y ella empezó a escuchar la palabra, a alimentarse. Así que en ningún momento cuando Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, no le está diciendo que es malo ser diligente, ser trabajador, ser hospitalario. No, son cualidades muy buenas. Y de hecho le hace mucha falta a muchos hijos de Dios. Pero esto no lo aprueba en aquella hora Jesús, porque está colocando ella la hospitalidad y el servicio sobre la presencia y la intimidad con Jesús. Ahí está la disyuntiva, ahí está el inconveniente. No saber que a veces tenemos que hacer un alto en el camino, mi amado hermano, para escuchar la voz de Dios y permitir que Él organice nuestras ideas, que Él coloque en orden nuestras prioridades. Él nunca nos va a dar algo que nos aleje de Él, nunca nos va a entregar algo o a alguien para que nos separe de Él. Es absurdo, no tiene sentido, no es la forma de operar el Señor. Si Él llegó era porque Él quería estar con ellas, por encima de las otras cosas. Todo lo demás podía esperar. Todo lo demás podía organizarse de alguna manera. Pero Marta en aquel momento, en aquella hora, en esa actitud ansiosa y estresada, no lo podía entender. Por eso Jesús destaca que sus preocupaciones, aunque estaban relacionadas con la hospitalidad y con el servicio, le estaban impidiendo disfrutar de la comunión con Él, de recibir su palabra con mansedumbre, como lo hizo María. María simplemente se sentó. Jesús no tuvo que llamarla, la palabra no le enseña, ella se sentó a los pies del Maestro. Eso espera el Señor de nosotros. Él no está pidiendo que dejemos de lado nuestros compromisos, nuestras responsabilidades, todo lo que debemos hacer durante el día a día que nos corresponde para suplir, para tener una condición de vida. Él no lo está impidiendo. Entienda bien, amado hermano. Él lo que está señalando a través de este versículo es cuando nos dejamos envolver de tal manera que colocamos de lado al Señor, que colocamos a un lado su palabra, su presencia, y priorizamos otras cosas antes que al Señor. Al Señor se le da lo mejor, se le da lo primero. Lo primero de tu día se lo debes entregar al Señor. Es tu ofrenda diaria, es tu entrega, es tu sacrificio delante de Él. Y después que venga el resto del día, lo que tenga que venir, pero lo primero se lo ofrendaste al Señor. Por eso el salmista decía: de madrugada te buscaré, muy temprano. Porque
Él sabía que al comenzar el día a día, los afanes del día, las personas que tenemos alrededor, todo nos iba a requerir nuestra atención, nuestra fuerza. Y todo eso nos va a robar la atención y va a hacer que llegue un momento en que pierdas el foco, pierdas el camino, pierdas la guía. Es el llamado que Dios nos hace en esta mañana. Es el llamado que Dios le hizo a Marta ante su queja. Estás abrumada, Marta, con muchas distracciones. Aunque tus intenciones son buenas, pero tus intenciones no se alinean a mi propósito, no se alinean a mi voluntad. Le estaba haciendo ver el Señor Jesús. Una sola cosa es necesaria, una sola. Y no estás escogiendo la buena parte, Marta. La prioritaria es estar ahí en mi presencia. Porque a través de ella lo demás va a fluir, lo demás se va a abrir, lo demás va a multiplicarse, lo demás te va a traer crecimiento. Pero si no me colocas a mí por delante, vas a ser tú enfrentándote a todas las adversidades y te vendrán a golpear y no tendrás fuerza para seguir. Jesús le estaba enseñando. Lo que tú ves en María no es como tú lo ves. María está escogiendo la mejor parte, la buena parte, la que no le será quitada. Y Marta estaba en esa confusión del afán, de la ansiedad, de la preocupación. Pero Jesús siempre viene para aclararnos la mente, para mostrarnos el camino, para quitar la venda que no nos deja ver con claridad. Él es el que puede hacerlo.